Bien, pues yo diría que estamos en una especie de fase de consolidación y de adaptación final para luego entrar en una segunda mitad del año caracterizada por más crecimiento liderado por Estados Unidos, y en ese contexto las bolsas van a seguir haciéndolo bien, en términos generales, salvo sorpresas extrañas. Consolidación, pues consolidación de los últimos máximos conseguidos, no solamente en Nueva York, en el S&P, sino también en el DAX, en Alemania, y en unas bolsas que, bueno, pues que están bien valoradas, que tienen todavía recorrido, pero que ese recorrido futuro es, por valoraciones, más estrecho del que teníamos, obviamente, y que además solamente se puede ir revisando al alza esas valoraciones y por tanto ese recorrido esperado cuando los beneficios, las estimaciones de beneficios también revisadas al alza que van a ir viniendo, pues se pongan en las valoraciones. Por eso yo creo que el mercado está consolidando niveles, consolidando los últimos máximos y preparándose para una segunda parte del año que le dé una expectativa más clara de fase expansiva, cíclico expansiva, tanto de resultados empresariales como sobre todo de economía en Estados Unidos y liderada desde la parte americana, desde el frente americano, ¿no? Y en la fase también de ajuste final y adaptación final a algo que yo creo es muy importante y que hemos comentado otras veces, al repunte de las TIRs de los bonos y particularmente al repunte de la TIR del T-Note americano, del bono de 10 años americano, que ya está claramente por encima del 1,6%, que si recordamos apenas hace 2 o 3 meses estaba en 0,90, 0,80, y que esto se atribuía, y por eso las bolsas sufrieron en su momento, a un repunte inflacionario que nos iba a llevar a tener problemas, ¿no? Porque los bancos centrales sí van a tener que retirar estímulos, subir tipos, esto es lo que se decía, cosa que yo no he creído en ningún momento, que me corroboro en que creo que parte de esa subida de las TIRs de los bonos y particularmente en Estados Unidos del T-Note americano responde a un poquito más de inflación, pero que va a ser transitorio y que sobre todo la subida de las TIRs responde a un contexto de expansión económica de nuevo bastante agradable, bastante generosa, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco y aunque nos cueste ahora trabajo verlo, tengamos en cuenta que en Estados Unidos sus planes son tener vacunadas a todas las personas adultas el 1 de mayo y para el 4 de julio, que es su día de la independencia, pues que todo el mundo, prácticamente todo el mundo esté vacunado. Esto cambia completamente las cosas, ¿no? De manera que esa subida de TIRs a la que se está adaptando el mercado es por razones buenas, que es por ciclo económico, y no por razones malas, por más inflación. En términos generales, y sobre todo se debe a eso, ¿no? Y bueno, en la semana yo creo que vamos a tener un tono muy continuista, algo aburrido tal vez porque hay pocas referencias, lunes, martes no hay grandes cosas, el miércoles hay PMIs, compuestos, servicios, manufactureros en todo el mundo es Europa, Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Y es eso, en eso nos vamos a fijar, en la parte de manufacturas de los PMIs, ¿no? Estados Unidos está en 59,5, pues yo creo que va a rondar los 60 puntos, que es muchísimo, y es un dato muy bueno. Y el viernes tenemos inflación de consumo americano, que es el PCE Deflator, que está en 1,5 y que podría repuntar un pelín sin que haya consecuencias. Algo de tensión va a introducir porque es un tema de precios y eso está vinculado a las TIRs de los bonos, pero también tenemos el viernes otro dato muy importante, que es en Alemania, el IFO está en 92,5, empieza a acercarse ya a los 100 puntos, que es un nivel muy bueno. Acabamos de ver la semana pasada cómo el CIU alemán, que es sentimiento económico, el IFO es sentimiento empresarial, pues el sentimiento económico, el CIU salió muy bueno, 76,6, que es prácticamente máximo histórico, y por lo tanto la excepción, dentro de Europa la excepción positiva es Alemania, ¿no? Con eso yo creo que vamos a tener pues una semana continuista, que si tiene oportunidad las bolsas van a rebotar un poquito y que si salen bien los datos como parece o más o menos decentes, pues van a avanzar un poquitín más. No podemos esperar demasiado porque estamos en esa fase de consolidación de niveles, de consolidación de máximos, pero es verdad que en la medida que el ciclo económico vaya respondiendo y los beneficios empresariales que se acaban de terminar de publicar en Estados Unidos y en la eurozona, que son buenos y mejores de lo esperado, lo justifiquen, pues las bolsas van a seguir avanzando despacito y a la espera de esa segunda parte del año mejor, con más cifras que lo justifiquen, pero seguirán avanzando cuando tengan excusa. Muchas gracias.